¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos adelante con nuestro tema de exhortaciones pastorales. Hoy con el tema de alerta contra las falsas doctrinas. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay serias advertencias contra las falsas doctrinas, además de condenarlas. Varios de sus libros fueron para contrarrestar alguna falsa doctrina. Y esto porque se habían introducido en las iglesias y también era el trabajo de algunos falsos maestros para llevarlas a cabo. De todos los autores que lo hicieron, el que con mayor ímpetu expuso la íntima relación que hay entre las falsas doctrinas y la conducta pervertida fue Judas. Las falsas doctrinas tienen como característica que son producto de personas corruptas, que tienen que enseñar doctrinas falsas para justificar su estilo aberrante de vivir, o son personas que habiendo sido buenos cristianos abrazaron falsas doctrinas que corrompieron sus vidas. El caso es que hay una relación muy estrecha e inseparable entre la falsa doctrina y la conducta corrupta. La iglesia debe de estar alerta contra las falsas doctrinas por varias razones, pero una de ellas es porque corrompen el buen estilo de vida cristiana que produce la sana doctrina en nosotros. Vamos a desarrollar el tema con el punto 1, que es la revelación del Espíritu Santo anunciando que habrá apostasía. Esto lo dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este capítulo comienza advirtiendo a Timoteo sobre algo que el Espíritu está diciendo. La palabra que dice ahí, está en tiempo presente, lo que nos indica una acción que estaba sucediendo mientras Pablo se dirigía a Timoteo. Lo estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Se estaba dirigiendo por medio de profecías y también de sermones inspirados. Les voy a dar algunos ejemplos. Uno está en Hechos 20, del 29 al 30, cuando Pablo se despide en Mileto de los ancianos de la iglesia de Éfeso, la iglesia que estaba pastoreando Timoteo. Él lo hace con mucho dolor y con un espíritu profeta donde les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ya antes el apóstol les había escrito a los tesalonicenses en segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3, cuando les dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en Mateo 24 dijo cuál era una de las señales de su venida, hablando Jesús. Porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A estos engaños que se está refiriendo es lo que el apóstol llama apostasía. Nadie puede apostatar a menos que haya sido creyente.
Cuando Jesús habló de la alegoría de la vid en Juan 15, del 1 al 6, él dice que los pámpanos, que son las ramas, que no dan fruto, son cortados, arrojados y quemados. Ahora bien, ninguna rama puede ser cortada del árbol a menos que se encuentre adherida a él. Estamos probando lo que es que la apostasía es alguien que está y luego se aparta. A la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:16, el Señor le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nadie puede vomitar algo a menos que no lo tenga en el estómago. Así que Cristo no puede vomitar a nadie a menos que haya sido suyo. Por lo tanto, la advertencia que Pablo está haciendo a Timoteo no está dirigida a los inconversos, sino a los creyentes. Punto B. Dice que se levantarán personas mentirosas. Para esto, la pregunta es: ¿cuál es el origen de las doctrinas, de las falsas doctrinas o de las doctrinas falsas? Según la palabra dice, los demonios, los espíritus engañadores. No son los espíritus de falsos maestros, sino de demonios. En el verso 1, Pablo hace el contraste entre lo que dice el Espíritu Santo y lo que dicen los espíritus engañadores, porque aquí dice al principio, pero el Espíritu dice, y al final dice escuchando. Para escuchar es porque alguien está hablando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es como aquel que se ofreció a inducir a Acab a que subiera a Ramot de Galat en Primera de Reyes 22:22. Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Hablando un demonio con el Señor. La palabra engañador que se usa aquí en el verso 1 viene de la raíz que significa vagar o perderse. Las falsas doctrinas es lo que hacen que las personas se aparten del evangelio y se pierdan. La influencia de los demonios es tan fuerte que hace que la gente que crea cualquier tipo de aberración, por más rara que sea. Así que es el demonio actuando sobre la mente de la persona. Ahora, ¿cómo es que los espíritus malos se valen de estas personas? ¿Cómo logran que estas personas contribuyan para que hagan lo que ellos quieren? Verso 2. Tienen que tener estas características. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así que la traducción literal de este verso en griego diría así: por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada su propia conciencia. La condición en que ellos están es lo que les permite que los demonios puedan realizar su tarea con ellos. Cuando dice aquí su propia conciencia, significa que no solo son engañadores de otros, sino que también se han engañado a sí mismos. De tal manera que los malos espíritus operan porque encuentran hombres hipócritas que se habitúan tanto a sus falsedades que cauterizan sus propias conciencias. Dicen que una mentira repetida varias veces se convierte en una verdad. Por eso dice, al punto de creerse sus propias mentiras. Mientras Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las marcas del Señor, en Gálatas 6:17, hacemos una comparación cómo estos llevan en su conciencia la marca del enemigo de Cristo.
Así como podemos exhibir la obra del Señor, también hay quienes quieren exhibir la obra de Satanás. Verso 3. Aquí este verso nos va a dar algunas de las enseñanzas que daban estos falsos maestros. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que dos de las enseñanzas que ellos enseñan es el celibato y la abstención de alimentos. Esta abstinencia no lo era por razones de salud, sino por razones espirituales, porque según ellos, si lo hacen, son más espirituales, o sea, la obra personal y no la obra de Dios, del Espíritu Santo en la persona. Aquí hemos llegado al final del primer punto. Recuerde nuestras preguntas. Hoy se la voy a hacer fácil, solo le voy a poner una. ¿Quiénes son los que apostatan? ¿Los creyentes o los incrédulos? Pasamos al punto número 2. Consejos positivos a observar. Ela dice, todo lo que Dios creó es bueno. Así que Dios es el creador y su creación es buena. Recuerdan en Génesis cuando Él hacía y decía, y todo lo que hizo fue bueno. Creó el alimento para los hombres y los que conocen y creen en la salvación eterna, vamos a tener la actitud adecuada ante las necesidades que tenemos en la vida, como el comer, como el vestirnos, etc. Y nosotros no vamos a deificar, o sea, a exaltar de una manera más allá lo creado, pero tampoco lo vamos a rebajar, ni mucho menos menospreciar. Lo tendremos en una condición de equilibrio. Dice, sino que lo vamos a aceptar lo que Él hizo con acción de gracias, porque ha sido la provisión del Padre para nosotros. Lo que Dios nos ha suplido con su palabra creadora, porque recuerde que todo fue hecho por su palabra, quedó con instrucciones en cuanto a su uso. Génesis 1 del 29 al 31 nos da una muestra de ello, donde dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y agrega, y fue así. Y esto que el Señor nos da, nuestra provisión, se santifica más cuando nosotros lo recibimos con oración, con gratitud y con la comprensión de la fidelidad y del cuidado que nuestro Padre Celestial nos está dando. Pablo aquí, en este verso que leímos, en el 4 y el 5, lo que se está es anticipando al surgimiento de movimientos dentro de la iglesia que intentarían en nombre de Dios poner cargas a los creyentes con la supuesta idea de ser medios de santificación. Por eso leímos el verso 3, las cosas que ellos ponían, que era el celibato y el abstenerse de alimentos, como medio para santificarse a sí mismo. Nosotros nos podemos abstener de ciertos alimentos y muchas veces lo hacemos por cuestiones de salud. También puede ser que alguien tenga el don de continencia. Esto no es pecado ni es algo malo. Lo que aquí se está aclarando es que esto no son medios para santificarnos a nosotros mismos. Punto B. Hay, dice, una buena doctrina que debemos de seguir. El verso 4:6 nos dice,
Si esto enseñas a los hermanos, le decía Pablo a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, bien alimentado con la palabra. Así que se le dice, sé un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo? Enseñando. Y esto a los hermanos. Con ello se mantendría la buena doctrina y se destruye la mala. Para tener una idea nosotros más clara de la importancia que Pablo le daba a la sana doctrina y al ministerio de enseñanza y de cuánto él detestaba las falsas doctrinas, vamos a hacer un resumen de frases dentro de este capítulo 4. Vamos a empezar con el verso 1 donde dice, apostatarán de la fe. La fe es el contenido del evangelio. Como dice, nosotros crecemos en la fe por el oír de la palabra y el oírla con fe. Por el oír de la palabra es que nosotros recibimos esa fe. El verso 2 dice doctrinas de demonios. Estas son las que procuran pervertir el evangelio y condenan las almas. Recuerde que son los demonios las que la llevan a cabo a través de hombres mentirosos y con las conciencias cauterizadas. Dice el verso 3, ellos prohibirán a casarse y abstenerse de alimentos. Ellos lo hacen como dogma, o sea que era como mandamiento de la iglesia. Y esto con el fin de sujetar a sus seguidores. En el verso 6 nos dice, le dice Pablo a Timoteo, enseña. Esta es la condición para ser un buen ministro de Jesucristo. También dice nutrido con las palabras de la fe. Lo único que trae fuerza espiritual es la palabra de Dios y esta bien interpretada. Dice, la buena doctrina que has seguido. Le fue dada a Timoteo, primero recuerden por su abuela Loida, después por su madre Eunice y después por el mismo apóstol Pablo, entre otros que también lo hicieron. El verso 7 nos dice, desecha las fábulas profanas. Entre la sana doctrina y las fábulas profanas no hay concordancia, no se pueden unir. Se van a excluir unas con la otra. En el verso 11 le dice otra vez, manda y enseña. Ya aquí no como una sugerencia, sino como una orden. Y en el verso 3 dice, ocúpate en la lectura y también en la enseñanza. En la lectura de las escrituras o también en las cartas apostólicas, que Pablo les daba y que éstas circulaban entre las iglesias, no solo Pablo, sino que también lo hizo Pedro, Juan y Lucas. En el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que también ahora es un mensaje para nosotros, vigilemos celosamente lo que nos enseñan. ¿Cómo podemos hacerlo celosamente? Porque nosotros también mantenemos la lectura de la palabra y sabemos qué dice para poder discernir. Aquí llegamos a nuestro segundo punto con la pregunta que nos ayuda a mantener el conocimiento. Dice, ¿es correcta la expresión que algunas personas usan en nuestros días? ¿Nosotros no predicamos doctrina? ¿Es esto correcto? Se lo dejamos para punto de reflexión. El tercero nos dice pasos importantes a seguir. Abandonar las falsas doctrinas. En el verso 6,
Se le enfatiza a Timoteo el deber de enseñar a los hermanos la buena doctrina que él mismo había seguido. Damos de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Recuerda, si esto se enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. No es lo que él quisiera enseñar o a la manera que él quisiera. También el verso 7 dice, acá, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Para poder desechar las malas enseñanzas que estaban circulando en la iglesia, entre ellas, aquí se dice que eran fábulas profanas y de viejas, porque era común entre los judíos, y aunque aquí dice entre los judíos, yo creo que entre todos los pueblos hay este estilo, que es la circulación de leyendas que se cuentan como historias reales y estas asociadas con la religión. Debido a la gran existencia de este tipo de material es que Pablo advierte en estas 3 cartas de Timoteo y Tito sobre ellos. Lo hace en 1 de Timoteo 1:4, 2 de Timoteo 4:4 y en Tito. Presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Y apartarán de la verdad el oído, dice 2 de Timoteo, y se volverán a las fábulas. Está diciendo lo que harán alguna gente. Tito, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Por eso nos estamos refiriendo a las costumbres para que se entienda el porqué de la exhortación. Era más importante que Timoteo se esforzara, se ejercitara en la piedad, que atendiera el contenido de lo que ellos querían atrapar con contar estas fábulas, estas leyendas que eran doctrinas profanas. Porque una iglesia no puede ser columna y baluarte, a la que se refería Pablo en 1 Timoteo 3:15, si se apoya en doctrinas y prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. La columna, la iglesia que va a ser columna y baluarte de la verdad será porque su fundamento está en la palabra de Dios. Es muy peligroso combinar la fe con el error, combinar la verdad de la fe con un error. ¿Por qué? Porque una herejía no es solamente teórica, sino que también tiene una condición práctica. No solamente se oye y se acepta, sino que vamos a producir lo que creemos. Así que cuando el error se presenta solo, difícilmente va a ser aceptado. Pero cuando este va combinado con una verdad, por eso es que se puso al principio la oveja, y si ustedes ven, adentro estaba la carita del lobo, porque este es uno de los señuelos para atrapar las doctrinas falsas al creyente que está en la verdad. Punto B. Defender la buena doctrina. Verso 8. Porque Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué será que Pablo le dice esto a Timoteo? Es posible, no lo podemos asegurar totalmente, que como Timoteo era joven y también su padre era griego, según Hechos 16:1, y recuerden que los griegos invertían mucho tiempo en el ejercicio físico, en su cuerpo. Así que Pablo aprovecha esta parte para enseñar a Timoteo la importancia de una cosa con la otra. Es bueno el ejercicio físico, no es malo.
Lo que se está tratando de entender es que con ese esfuerzo, con ese tiempo que se le está dedicando, y aún así el cuerpo con el tiempo se va a deteriorar. Ahora bien, se está comparando con la piedad, que viene a ser la devoción al Señor, la compasión, la misericordia hacia otros. Esta va a ser diferente. Esta va a traer beneficios no solamente en la vida presente, sino en la vida venidera. Así que el verso 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Este verso 9 se está refiriendo a este otro verso donde se le está hablando a Timoteo sobre la piedad y ejercitarse en ella, y no al verso 10. La importancia que el apóstol daba a la sana doctrina y a la necesidad de combatir el error lo expone una vez más en el verso 10. Recuerde, cada ciertos pasos Pablo enfatiza sobre esto. Así que aquí el verso 10 lo vuelve a hacer. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Que por esto mismo trabajamos. ¿Quiénes? Ellos como siervos, como transmisores de la palabra. Así que esta palabra trabajamos se puede traducir por nos fatigamos, o sea, que nos quedamos exhaustos, indicando así un trabajo extenuante, con penurias y con agotamiento. Y también agrega, y sufrimos oprobio. En otros manuscritos, o sea, en otras traducciones, lo ponen como agonizamos, palabra que significa sufrir angustiosamente. Así que con esta explicación de la etimología de las palabras, vamos a resumirlo de esta manera. Este trabajo extenuante, este sufrir angustioso, Pablo lo tenía con el fin de defender la sana doctrina, pero también para combatir el error. Así que este es el ánimo que le da a Timoteo, y ahora nos lo transmite a nosotros que somos la iglesia presente. Terminamos con este punto y vamos para la pregunta. ¿Cuáles palabras usa Pablo para que Timoteo y ahora nosotros sepamos la importancia de defender la sana doctrina y de combatir el error? Llegamos a nuestras conclusiones, nuestro resumen. Dice, en el tema de hoy, que es alerta contra las falsas doctrinas, vimos que una de las preocupaciones más grandes que tuvo el apóstol Pablo durante todo su ministerio fue que se mantuviera la sana doctrina y que se eliminaran las falsas, porque recuerda que esto hace que la gente se pierda. Para él las enseñanzas heréticas son de origen demoníaco. Esto se demostró con el verso 1. Lo dice 2 veces en este verso, cuando dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que la herejía no es una tergiversación humana de la verdad o una mala interpretación por falta de conocimiento que el hombre pueda tener. Esto es de procedencia diabólica. El aceptar estas doctrinas causa un serio trastorno espiritual que se conoce como apostasía. Apostatar es caer, y esto solo lo pueden hacer los que están arriba o de pie. Esto refiriéndose a los creyentes. Apostasía también nos da otro significado. Dice,
Significa salirse del camino y seguir caminando por un camino paralelo en la misma dirección. Pero atención, como este no es el camino verdadero, se llega a un destino diferente del que se había propuesto. ¿Cuál es nuestro destino? Es nuestra salvación eterna. Y esta, dice, será la triste historia de quienes abracen doctrinas de espíritus engañadores, de los falsos maestros, los cuales son hipócritas y mentirosos, porque tienen sus conciencias cauterizadas. Espero que esto le esté dando herramientas para animarse, para ver cómo podemos ayudarnos en la congregación de los santos los unos a los otros, pero también cómo proteger lo valioso que nosotros tenemos, que es la verdad de la palabra de Dios. Nuestra próxima semana estaremos con el tema Un buen obrero del Señor. Muchas bendiciones.